y pues muchísimas gracias por la buena recepción que está teniendo el evento. Les agradezco mucho. Gracias, maestra. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión académica ahora en estos tiempos de manera virtual. En esta ocasión continuamos con la conmemoración del Mes Internacional de la Prevención del Suicidio. Para eso damos las gracias a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, directora general del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango. Maestra Rebeca, reciba un fuerte abrazo y un saludo muy afectuoso de parte de la doctora Soledad Ruiz Canán. Hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe en esta sesión académica para todo el personal del Instituto de Salud Mental, de personal interesado en temas de salud en general. Por eso le damos la bienvenida y el agradecimiento a todo el quórum que tenemos presente el día de hoy. Muchas gracias. Si me permite, maestra, leer un poquito acerca de su vasto currículum y reseña académica con la cual cuenta usted. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de México, Iztapalapa, maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma de Zacatecas, Centro de Docencia Superior, y doctora en Ciencias Médicas por parte de la Facultad de Medicina y Nutrición de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ella tiene una línea de investigación en Psicología Social, el embarazo en adolescentes como problema social, y en Ciencias Médicas, Humanidades en las Ciencias de la Salud, y es miembro del Colegio de Psicología, Educación y Filosofía en Consolidación. Una vasta experiencia en la docencia y en investigación, que por no omitir ninguno de todos esta experiencia, no los nombro, pero una capacidad y una gran experiencia que me consta y presumo de ser mi maestra en la Facultad de Psicología. Maestra, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Reciba también un saludo del doctor Roberto Cárdenas, director de Normatividad y Atención Clínica, que es el encargado y el responsable de este programa de prevención del suicidio. El día de hoy, doctora, nos acompaña con el tema suicidio y sociedad. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos y pues la plataforma es toda suya para cuando guste iniciar. Bienvenida. Gracias. Muy amable, Pablo. Un gusto encontrar con el trabajo que usted realiza, profesional, siempre, desde que era estudiante en la facultad, y gracias. Los estudiantes que se están agregando, el personal del Instituto de Salud Mental, bienvenidos. Muchísimas gracias por la recepción. Me ha gustado mucho que se abra el tema hacia cuestiones de orden social, y que el suicidio se reconozca como un problema no solamente de corte psicopatológico, sino que está implicado en términos sociales. Voy a permitirme compartir algunas de las diapositivas que he preparado para esta plática, con el fin de que sea un poco más fácil ir siguiendo la temática y el hilo conductor que he desarrollado en torno al suicidio, que no es un tema ajeno a la sociología, donde me formé como licenciada, ni tampoco ajeno a la filosofía, donde me formé como maestra, ni tampoco la parte de salud, desde luego. Entonces, me voy a permitir compartir las diapositivas y ir leyendo conjuntamente para ir explicando. Cabe mencionar, maestra, que al finalizar su plática y su ponencia, abriremos el panel para preguntas y comentarios acerca del tema. Muy bien, muy bien. Pues bueno, el tema se llama Suicidio y Sociedad. Aquí está mi nombre, yo soy profesora en la Facultad de Psicología para cuestiones de acercamientos. Voy a dejar al final mi correo, mi teléfono para cualquier cuestión. Bueno, lo primero que tenemos claro es la pregunta de la que surge el tema, es ¿cómo influye la cultura y la sociedad? Perdón, maestra, si quiere dar pantalla completa, por favor. Claro, permítame. Espéreme. En la parte inferior del lado derecho. La parte inferior del lado derecho. En ese momento. Ahí, ¿aquí ya la ven bien? Muy bien, gracias. ¿Se ve mejor? Ok.
Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo influye la cultura y la sociedad en la interiorización individual que hacen algunas de los miembros en esa sociedad de formas autodestructivas? La sociología y la psicología convergen, por lo menos en esa preocupación, en tener claro que hay elementos de orden social, de las interacciones cotidianas y sociales que tenemos y que vivimos todos los días los seres humanos, que están marcando ciertas pautas de conducta que conducen hacia esta autodestrucción. El primer estudio desde la sociología que se hizo sobre suicidio lo hizo Emile Durkheim en 1895, fines del siglo XIX. Como pueden darse cuenta, el suicidio es una preocupación desde las ciencias sociales desde muy pronto, casi desde que se forman las ciencias sociales. Ese famoso estudio que se llama así, el suicidio, y que es una lectura obligada para los investigadores que intentan explicar, describir, comprender qué es este fenómeno, nos marca cuestiones que están relacionadas con la época en que vivía Durkheim, que era a fines del siglo XIX. Él investiga el suicidio desde una visión positivista, todavía está muy en boga el positivismo en esa época, desde una visión descriptiva, y es el primero en utilizar estadísticas para tratar de analizar qué es el suicidio. Y él lo categoriza en tres famosas categorías que él le llama suicidio anómico, suicidio egoísta y suicidio altruista. Vamos a ver más adelante cómo estas categorías están muy vinculadas con el tipo de sociedad moderna en la que vive Durkheim a fines del XIX y todavía todo el siglo XX. Y cómo eso no puede del todo ser aplicado hoy día cuando estamos en una sociedad donde las formas modernas se han trastocado en función de la globalización, en función de las redes sociales, en función de los intereses personales de cada uno de nosotros, cómo se ha movido desde lo que los filósofos y los estudiosos llaman la modernidad hacia la posmodernidad. ¿En qué medida, a pesar de estar, digo yo, en una orilla del mundo como es Durango, nuestros jóvenes, nuestros colegas, nuestro entorno social está signado por estas características llamadas posmodernas? Lo vamos a ver más adelante. Lo que podemos ir reconociendo es que ya Durkheim y la sociología clásica reconocen que la violencia y el suicidio son dos fenómenos característicos de la vida social y que no son ajenos a ninguna formación o estructura social. Desde la antigüedad se sabe, el suicidio era estigmatizado, era forma de castigo, era forma de control social, de forma de control del individuo. Lo importante si tratamos de entender el suicidio es encontrar en qué situación del orden social o de la estructura social se encuentra el individuo que es conducido hacia el suicidio como única opción de sentido de vida. La muerte como sentido de vida. Para esta presentación yo estoy acudiendo a una teoría muy reciente que es la de Pichon-Rivière, que es la importancia del rol del rol social asumido, adjudicado y asumido a los individuos desde los otros. Durkheim nos marca que hay dos fuerzas sociales fundamentales en la estructura social. Una que empuja hacia la cohesión y otra que empuja hacia la destrucción. En ambas fuerzas está implicado lo otro o el otro o los otros. Estas fuerzas son utilizadas desde las estructuras del poder, las conocemos muy bien. El mejor medio que usa el Estado y los gobiernos y los políticos es suscitar la cohesión mediante sentimientos que tienen que ver con elementos
pues a veces muy instintivos, que son la relación con el pueblo, la relación con el lugar de nacimiento, la relación con símbolos nacionales o la relación incluso con símbolos de carácter completamente artificiosos, para que se logre la cohesión y se identifique lo destructivo como fuera del grupo social. Eso sucede sobre todo. Sucede sobre todo en tiempos de guerra. En tiempos de paz, esto también se utiliza con mucha frecuencia en los discursos políticos, en los discursos sociales. Esta idea de que los buenos somos más, de que nosotros estamos en lo correcto y ellos están en lo incorrecto, esta visión de cohesión de un grupo contra rechazo del otro. Esta cohesión permite que el grupo funcione bien y permite que el individuo se ubique de manera armónica con sus pares, con su grupo más cercano. Cuando esto no sucede, pues el individuo no se identifica y termina siendo aislado y busca a veces integrarse con el grupo más cercano a sus ideales, hacia sus creencias, o con mucha frecuencia se queda solo. El temor a la disolución y el sentimiento de frustración o impotencia colectiva son contrarrestados con la hostilidad hacia las minorías, a las que responsabilizan de los males del conjunto social. Esto es muy evidente, pues, en el discurso, por ejemplo, de Donald Trump, que nos hace, en el discurso y en cuestiones, por ejemplo, también de nuestra propia realidad nacional, pensar que estas minorías, los fifís o los chairos o todas esas eufemismos que se utilizan hoy día, pues están relacionados con sacar la responsabilidad personal y la responsabilidad del grupo para depositarlo en la minoría. Lo interesante del asunto es cómo trasladamos esa visión desde los conjuntos grandes, los conjuntos sociales nacionales o los conjuntos grupales grandes, hacia la parte más pequeña que nos constituye y que nos hace ser lo que somos, que es la familia o la comunidad. En la sesión anterior yo escuché la sesión magnífica del doctor Maxell, compañero también de la facultad, que nos hablaba que una de las formas de prevención del suicidio es la familia como institución protectora del individuo. Esto lo marcó muy bien Durkheim en el siglo XIX. En el siglo XIX, por ejemplo, Durkheim nos decía, se suicidan más los solteros que los casados. Se suicidan más los que no pertenecen a una religión que los que están protegidos por una religión. O sea, lo que Durkheim intentó es reconocer la importancia de la institución social como protectora del individuo. Incluso en sus estadísticas es muy famoso el día de la semana en que se comete más suicidio, y él dice, se suicidan más en domingo que en otros días de la semana. Se suicidan más en vacaciones, o en el personal del ejército, por ejemplo, se suicida a veces en momentos en que está en sus días francos, es decir, momentos que no tiene la protección institucional. El matrimonio como protector institucional, la familia como protectora, como institución protectora, y la comunidad también como institución protectora contra ese individuo que se asume desde la minoría, o sea, no se identifica con las creencias o con el rol que le adjudicaron los otros a su individualidad, a su persona, dentro de una estructura social. Voy a ir más adelante de ello, pero me llamó mucho la atención que se acuda o que estemos todavía pensando en la familia como una institución protectora del individuo, porque en ciencias sociales nos dicen algunos científicos sociales que la familia es el lugar más peligroso de la modernidad. Fíjense, quédense con eso. Y la pandemia develó justamente esa dificultad, esa inconsistencia familiar. Justamente en la pandemia, cuando se tuvieron que juntar las familias o quedarse aisladas, se evidenciaron las dificultades que se tiene con la vida en familia.
Entonces, quedémonos con eso para más adelante, ¿ok? Por ejemplo, hablando del rol, justamente piénsese, por ejemplo, en las demandas familiares para el cumplimiento de determinado rol. Esta idea de los roles, el rol es un término generado desde una corriente sociológica y psicológica inaugurada por George Herbert Mead en un libro que se llama Persona y Sociedad, y que nos habla justamente de cómo nos construimos desde la infancia, desde determinadas formas estructurales, y asumimos pronto el rol de hijo, el rol de hija. Y luego entramos a la escuela y asumimos de inmediato el rol de alumno o de alumna. Y nos lo adjudican los otros y lo asumimos nosotros y nos identificamos. En la familia o en las comunidades escolares se mantienen ciertos rasgos para la aceptación, o mejor aún en las comunidades virtuales, donde todos tienen un rol. Bueno, en las comunidades virtuales el problema es que el rol es bastante engañoso, ¿verdad? En las comunidades presenciales el rol es más real, ¿verdad? Nos dice Herbert Mead que, y esto se los dejo para pensarlo desde la psicología, que somos desde muy pequeños muy capaces de ajustarnos al rol que nos adjudican y al que asumimos, y pasamos de ser alumno a ser hijo. Y si estamos en un juego, pasamos de ser hijo y de ser alumno a ser el capitán del equipo de fútbol, hablando por niños de 7, 8 años, cuando ya tienen la capacidad de ubicarse perfectamente en el rol que el grupo social le adjudica. Esta cuestión de cambiar constantemente de rol, ni siquiera la concientizamos, o sea, es parte de nuestra internalización y de nuestra socialización, y pasamos de una a otra. En las redes sociales lo que pasa es que lo que se retrata es que el rol que nos retratan nuestros amigos virtuales es que siempre están felices, es que son divertidos, en que son consumistas, en que andan de vacaciones, en que X mensajes que reciben aquellos otros que creen que es verdadero, ¿no? Y esta situación de no cumplo con los cánones, no cumplo con las características de ser feliz, ¿no? O sea, no soy bello, no estoy alto, no soy delgada, no tengo dinero para comprarme tal cosa, en fin, todas estas frustraciones las asimila el individuo como reales, aunque en realidad no son reales. Ahí lo vamos a ir dejando, ¿ok? Entonces, esto ya lo acabo de mencionar, el suicidio de Durkheim fue escrito cuando las instituciones sociales brindaban un halo protector al individuo, y de ahí sus conclusiones. La pregunta que nos hacemos es, ¿son válidas hoy día? Vamos a preguntarnos cuál es el lugar hoy y qué tipo de familias estamos, cuál es el lugar del individuo en el grupo social más cercano que tiene, que es la familia, y en el grupo social que les sigue, que sería el orden laboral, el orden en la escuela o el orden comunitario, porque otra de las cosas que vamos a reconocer aquí es la ausencia de comunidad. O sea, ya no conocemos mucho qué es eso llamado comunidad. Muy bien. Ay, perdón, me salí un momentito. Aquí estoy. Sigo. Avanzo. Permítanme. Muy bien. Por ejemplo, volviendo al caso de Durkheim, a él lo que le interesó más que nada fue el suicidio anómico, es decir, sin nombre, anómico. Es ese suicidio que no tiene nombre porque no se entiende del todo. O sea, a diferencia del suicidio egoísta, que es el suicidio que podríamos caracterizar psicopatológico, que está relacionado con enfermedad mental, con depresión, está este otro suicidio que de pronto parece inconsistente con la idea de problemas de orden mental, y él se centra en el suicidio anómico. No le interesa mucho el suicidio egoísta porque dice, y estamos en la época de Durkheim, la línea divisoria de sociología y psicología, que hoy parece una trivialidad, saber de dónde llega una y la otra, en la época de Durkheim sí era importante.
Entonces, de ese se lo deja a los psicólogos, ¿no? Y dice, bueno, ese es un problema que tiene que ver con las capacidades intelectuales o que a veces tiene que ver con cuestiones de orden mental, pierden el deseo de vivir, a menudo se manifiestan en sentimientos de absurdo, en el sinsentido, pero a él le interesa el anómico, es decir, este individuo que pierde su universo simbólico, que se le derrumba la institución simbólica que le daba sentido a él y a su proyecto de vida. El fracaso de su proyecto personal a partir justamente del derrumbe del universo simbólico. Y ese universo simbólico está, en términos de Durkheim, situado en la institución social, ¿sí? En términos actuales y en términos de lo que yo estoy presentando, voy a recurrir a esta visión que, aunque es moderna, la vamos a tratar de ubicar en lo posmoderno, este derrumbe del universo simbólico en el que se hallan los jóvenes que son, como ustedes ya han visto a lo largo de las presentaciones, estadísticamente el grupo en riesgo más importante de cometer suicidio son hombres entre 15 y 29 años, o sea, hombres jóvenes y mujeres. Un paréntesis nada más, Durkheim también identificó por qué se suicidan más hombres que mujeres. Él reconoció lo que hoy todo el mundo decimos, los hombres suelen utilizar métodos más definitivos, un balazo, un ahorcamiento, y las mujeres suelen utilizar, eso lo explica Durkheim, y las mujeres suelen utilizar métodos menos dolorosos, si se quiere decir, menos definitivos, y por eso se queda en intento de suicidio. Leí ahora a propósito de esta charla un estudio visto del suicidio desde la visión de género y hay una postura muy interesante respecto a esta capacidad de resiliencia o esta capacidad de soporte mayor que estructuralmente la sociedad nos asigna a las mujeres y cómo asumimos en nuestro rol de mujeres, de madres, de esposas, de hijas, de hermanas X, de trabajadoras, de maestras, cómo asumimos de manera menos conflictuada esa parte que no nos satisface del mucho y que es, por ejemplo, luchar más para ganar el mismo salario que los hombres, batallar más para alcanzar ciertos niveles en el término mío académicos, tener la casa, tener los hijos y tener el trabajo, y decimos es que no es justo, pero hay una capacidad mayor de resiliencia. Y el estudio que leí sobre suicidio y género adjudicaba esta introyección individual que tenemos las mujeres sobre nuestra capacidad de soportarlo todo, ¿no? A veces bien decía Maxell la clase anterior, todos son relatos, ¿no? El relato de la abnegación, el relato del amor como condición femenina de entrega, todos estos relatos con los que la estructura social nos hemos conformado dentro de esa visión, nos protege, si se quiere decir entre comillas, o nos permite que el suicidio sea una salida menos común o lo intentemos pero no lo logremos como tentativa para decir, mírenme, o sea, estoy aquí. Tiene que ver también mucho con esta invisibilidad de las mujeres en muchos sentidos. Pero bueno, más adelante contestaremos algunas cuestiones. El suicidio altruista, que también estudió Durkheim, es esa muerte por la patria, por una convicción política, por una creencia religiosa. La pregunta es, ¿existe aún suicidio altruista? En la posmodernidad, nos dirá Pichon-Rivière, eso a los jóvenes de hoy decir que voy a hacer historia o que muero por mis ideas o de que muero por mis creencias religiosas, no pasa de ser, dice Pichon-Rivière, un chiste, una forma de reírse de los jóvenes actuales. O sea, pero bueno, vamos a seguir adelante. Entonces, bueno, vamos a entender qué es el rol social. El rol social es, en su aspecto genérico, es esta cuestión que ya les he comentado, cómo asumimos qué lugar ocupamos dentro de un grupo social X. A veces es
aceptado, a veces es adjudicado por los otros y no nos queda muy bien, pero lo asumimos, como por ejemplo ser el líder o ser el chistoso del grupo o ser el que siempre hace, es un poco la etiqueta con la que nos conformamos. Pero en lo subjetivo marca el elemento personal que cada uno le imprimimos a nuestro rol. Por ejemplo, pues yo soy maestra y no, tengo un rol específico dentro del grupo, pero también marco mis formas personales de relacionarme con el grupo, de enseñar, de compartir lo que sé con el otro. Igual soy mamá, pero le imprimo mi sello personal. Entonces, el rol es genérico, pero también es subjetivo, ¿sí? Y cada contexto social e histórico hay roles más claramente vinculados con violencias estructurales y también roles y comportamientos más autodestructivos y son más frecuentes que en otros. Por ejemplo, en las familias, adjudicar el rol del chivo expiatorio que habla Pichon-Rivière y que me parece que Maxell hablaba del rol del Diana, creo que era el nombre que le ponía, está más vinculado con ciertas formas de asumir culpabilidades, de asumir responsabilidades y de a veces no poder con ellas, ¿no? Es sobre el campo, pues, al estudio de la relación entre el suicidio y los roles y permite interrogar, por ejemplo, la relación entre las muertes de mano propia y el conjunto social que lo compone, ¿sí? Para Pichon-Rivière, la visión de rol es más amplia que la de Mead, sostiene que el rol no solo constituye la relación con nosotros, sino también la relación del entorno ambiental en su conjunto. Esto es bien interesante. ¿Esto qué quiere decir? Que yo asumo mi rol de madre o mi rol de maestra en función de lo que me lo adjudican los otros, pero también en función del ambiente y del entorno social en el que estoy conformándome. Hoy día estamos asumiendo, eso es un ejemplo, hoy día estamos asumiendo el rol de maestro en un ambiente, en un entorno ambiental completamente nuevo que es este de las redes sociales. Y nos está generando mucho conflicto a algunos profesores. Como ustedes saben, hoy día hay todo un revuelo por esta insistencia de algunos profesores o de algunos maestros de dar la clase como si fuera presencial, cuando el entorno no nos permite tener el mismo tipo o sea, primero, no debemos asumir el mismo rol y segundo, no podemos tener la misma forma de enseñanza que se tiene de manera presencial, porque el entorno nos cambia completamente de lugar. Pero nos cuesta mucho empezar a insertarnos en ese nuevo rol, porque el entorno ambiental se nos ha movido completamente. Igualmente pasa con las mamás que están ahora batallando con que denme el sueldo del maestro. Bueno, pues porque justamente en su rol de mamá ya no estaba esta idea de sentarse con el hijo, sentarse con los hijos a revisar, a tratar de enseñarles y de asumirse como profesora. Mi rol es de mamá y de profesor está en la escuela y es problema de la escuela. Yo que he trabajado tanto con cuestiones de sexualidad y de embarazo adolescente, me he encontrado mucho, por ejemplo, con las reuniones que tenemos tanto con adolescentes como con padres, como los padres dicen, es que hablar de sexo en casa, eso se lo dejamos a la escuela. Eso no nos corresponde. Eso es cosa de la escuela. Y la escuela con mucha frecuencia no sabe cómo hablar de sexualidad a los niños y a los jóvenes. Y otra cosa que me ha pasado también desde mi experiencia es que cuando estoy dando pláticas con adolescentes sobre sexualidad, con mis estudiantes de psicología, justamente los alumnos levantan la mano y dicen, eso mismo que está usted diciendo, que nos están diciendo, vaya y dígaselos a mis papás. O sea, vean cómo, por ejemplo, en el tema de sexualidad, el rol está muy difuso, ¿no? Es como, pues esa no es mi responsabilidad. Y el rol entre padre y madre también. Ah, pregúntale a tu mamá. Ah, pregúntale a tu papá. O sea, esa no es mi responsabilidad. Yo no entro ahí, les causa ese conflicto. Esto tiene que ver con los elementos que se componen dentro del conjunto social. ¿Por qué nos es difícil a los padres hablar de sexualidad con nuestros hijos? Justamente porque el conjunto social ha permeado el silencio, ha permeado el tabú,
ha permeado la idea de que de eso no se habla y eso se introyecta en nuestro rol. Ese es el tema, ¿ok? Es decir, Pichon Rivière, ya lo leí ese, es decir, la internalización del otro no se hace como un abstracto aislado, sino que incluye los objetos inanimados, el hábitat en su totalidad, que alimenta fuertemente la construcción del esquema corporal. Y esto nos va a servir mucho ahorita que entremos en tratar de explicar qué tipo de sociedad y qué tipo de entorno social está rodeando a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las personas que deciden quitarse la vida. Que lo logren o no, ya es otra cosa, pero están decidiendo sobre esto y vamos a revisar eso levemente, ¿ok? Entonces dice, los migrantes que se van de México o los que se van de su campo hacia la ciudad, hablan de mi tierra, mi pueblo. Eso va mucho más allá de las personas que integran ese campo, ese entorno social, y tiene que ver con objetos inanimados. Por ejemplo, la visión de las montañas para el campesino, para el mexicano que está en Estados Unidos, pues la visión de su bandera, cosas como esas, ¿ok? Entonces, para explicar esto justamente. La condición de pérdida es, por tanto, hoy una condición social. Pero vamos a ver en qué medida esta condición de pérdida está relacionada no solamente con aquellos que se desarraigados, aquellos que se fueron, o aquellos que están fuera de su pueblo, de su tierra o de su familia, sino que esta sensación de desarraigo va a estar introyectada o está introyectada en nosotros mismos como habitantes de esta sociedad, en donde una de sus características fundamentales es justamente el desarraigo. La falta de vínculos no solo reales, sino simbólicos, son sustantivos en los habitantes de la posmodernidad nuestra. La fragilidad de lo amistoso. Amigos que son en redes y que cuando me dice algo que no me gusta, y lo dice esto Bauman en su famoso libro La sociedad, la modernidad líquida, como estos amigos en redes, pues son mis amigos, pero ya no me gustó y simple y sencillamente lo bloqueo y deja de existir. O me bloquean y dejo de existir. Esto habla de una fragilidad enorme que se introyecta en el individuo. La ausencia de comunidad no es solo que no exista en lo real o que exista solamente en lo virtual, sino que no hay un anclaje real internalizado en el individuo. Hay una sensación de aislamiento, de soledad que es palpable cotidianamente y que lamentablemente algunos individuos logramos de alguna manera conectar con esa o darle algún sentido a ese aislamiento y a esa soledad, a esa fragilidad de lo amistoso, pero cuando se es joven, cuando se es demasiado joven, estas sensaciones nos llevan a esta pérdida de sentido de vida. O sea, como que no soy importante para nadie, nadie existe para mí, yo no existo para nadie. Y ahí la familia, pues bueno, yo estaría de acuerdo con Maxel, que tendría que jugar un papel todavía protector, pero vamos a ver en qué medida podríamos reconocer que hay dificultades, no por la familia misma, sino por la sociedad en la que la familia se está construyendo. ¿Sí? Según Enrique, a ver, el grupo social, esto creo que ya, aquí la última pregunta es, bueno, se los leo para no saltarnos, dice, el rol es un modelo organizado de conducta relativa a cierta posición del individuo en una real interacción ligadas a expectativas propias y de los otros. Acuérdense también el rol, por ejemplo, que se le adjudica a un hijo dentro de la familia y las expectativas que se generan a la madre, al padre, a los hermanos, a los tíos, al resto de la familia sobre ese hijo. Para empezar, su identidad de género o a esa hija. Entonces, no estar en concordancia con estas expectativas y lo que el individuo es, genera una angustia tremenda. Y ustedes, los psicólogos, deben estar muy familiarizados, lamentablemente, con estos chicos o chicas que son gays y que
no pueden asumirlo con la familia. Incluso les cuesta trabajo asumirlos consigo mismos y hay una ideación suicida bastante frecuente en esta ruptura entre las expectativas de los otros y lo que yo realmente soy. Pero no solamente hablamos de identidad de género, hablemos, por ejemplo, de profesión o hablemos, por ejemplo, de forma de ser, ¿sí? Ahí vamos caminando, ¿ok? El grupo social es el que establece el modelo y la conducta esperada de cada miembro. Al individuo se le asigna el rol en el grupo social, a veces coincide con el que asimismo con el que él mismo o ella misma se adjudica. A veces no coincide y no funciona. O sea, esperan que yo sea muy inteligente y que lleve puro 10 y que me vaya muy bien en la escuela y yo, la verdad, a mí la escuela me cuesta mucho trabajo. Y entra el conflicto. Yo he tenido muchos acercamientos con alumnas y alumnas, por ejemplo, que las expectativas de los padres les generan muchas angustias. ¿Sí? No solamente por identidad de género, sino por expectativas que están fuera de, ¿sí? Muy bien, dice, esto aunado al cambio constante de roles que debemos asistir en la vida social cotidiana genera un individuo difuso, perdido. Más aún cuando el otro generalizado, es decir, los otros, pero ahora generalizado, el otro es la familia, el padre, la madre, la maestra, el grupo, todo. El otro generalizado, lo social, en términos simbólicos, se nos presenta como exitoso, feliz, consumista, cumpliendo su rol de proveedor o de buen ciudadano, ¿no? Por ejemplo, el padre que de pronto se queda sin trabajo, ya no cumple con su rol de proveedor, le genera gran angustia. El joven que se quiere casar, que tiene edad para casarse y que no encuentra empleo y que se espera de él que cumpla ciertas características de proveedor y no las puede cumplir, genera angustia, por supuesto. Este otro generalizado, bueno, es muy común ver, y para cuándo tienen hijos, ¿no? O sea, no, y la presión social es importante. O para cuándo te casas, y la presión social es importante, no es una presión cualquiera. Y se explica mucho, pues, cuestiones, por ejemplo, la anorexia, la bulimia, justamente por esta totalidad inanimada que se construye desde el otro generalizado y que internaliza el individuo, ¿sí? ¿Cuál es el telón de fondo donde se desarrollan estos roles sociales en el que los seres humanos desplegamos nuestra existencia? ¿Cuál es el telón de fondo donde amamos, donde trabajamos, donde disfrutamos, donde ejercemos o soportamos violencias, donde empujamos a los otros al suicidio o nos suicidamos? ¿Cuál es ese telón de fondo? Pues ese es lo interesante del asunto. Es un telón de fondo bastante complejo, pero intenté rescatarlo en estas características. 4 rasgos distintivos: la inestabilidad, la levedad, el desarraigo, que ya hablé un poco, y la desresponsabilización, que son características que no vio Durkheim, que no se vieron en el siglo XX, por lo menos a principios del siglo XX, y que son los filósofos como Lyotard, como Deleuze, un poco los sociólogos como Weber, que ya alcanzó a ver, a pesar de que Weber muere en 1920, pero filósofos más actuales, como los que acabo de mencionar, Foucault, y últimamente un filósofo que está muy de moda, que es Byung-Chul Han, un coreano estudiado, que habita en Heidegger, en la Universidad de Heidegger, habla justamente de estas características como sustantivas para, ay, perdónenme, vuelvo a cometer el mismo error. Ahí estoy, ¿verdad? Okay. Estas características para entendernos como ciudadanos del mundo actual. ¿Sí? Espérenme. Avance de página. Ay, aquí está, espérenme. Empezamos con la... espérenme. Ay, me perdí, espérenme. Estoy igual que la sociedad actual. Ya estoy muy atrás, espérenme. Empezamos con la inestabilidad, ¿ok?
Esta ya la vimos, esta ya la vimos, esta ya la vimos, esta ya la vimos, y aquí estábamos. Ok. Perdón, discúlpenme, vean, el entorno no lo manejo del todo bien, soy bastante torpe con la computadora. Bueno, la inestabilidad. ¿Qué se entiende por la inestabilidad? Esta sensación, un mundo altamente cambiante, una disposición a las experiencias estables y duraderas, no solamente es inapropiado, sino incluso riesgoso. La provisionalidad, es decir, todo es provisional y que termina por ser un elemento protector del individuo, porque le protege contra gasto de duelos frecuentes. Todo es provisional. El empleo, los vínculos de pareja, la elección profesional, las convicciones políticas, todo puede ser cambiado. Así, batallo menos, gasto menos energía y no me conflictúo. Es bastante común esta inestabilidad que no pasaba en el mundo moderno, ¿no? En el mundo moderno todavía, hasta cuando yo era joven, era entrar a un empleo y te hacían firmar un contrato que te daba cierta estabilidad. Y tenías derecho a vacaciones y tenías derecho a seguridad social. Hoy día, los jóvenes se acercan a un empleo y les dan esta cosa, ¿cómo se llama? Por freelance. O sea, usted pague sus impuestos y aquí, en cuanto lo necesitamos, lo llamamos y cuando no, no. No hay estabilidad laboral. ¿Sí? O sea, que no estoy hablando desde hace mucho, o sea, es muy reciente esta parte. Este mundo altamente cambiante, donde la disposición a experiencias estables y duraderas, les digo, no aparece, ¿ok? Quedó atrás la estabilidad como rasgo del que, se hacía incluso una apología. Un joven posmoderno hoy, aunque se proponga de buena fe sostener cualquiera de estas propuestas, a lo sumo termina siendo una caricatura que no logra sostener a lo largo del tiempo, ni le permite construir una identidad, una respuesta a la pregunta por su ser, de la misma manera que se podía hacer en la época anterior, en la modernidad. Y yo recuerdo mucho una pregunta de un alumno cuando les daba clases de filosofía que decía, es que maestra, eso de quién soy está muy difícil. Dice, ¿por qué? Pues ¿quién soy? Pues es que soy diferente, dice, no soy el mismo, así como si veo una foto de cuando era niño al que soy ahora, pues ya no soy el mismo, ¿no? Entonces, ahí cuesta trabajo porque incluso la idea de las esencias está también en interrogación desde la filosofía, ¿sí? Espérenme, espero no perderme, ¿ok? La levedad. Hay un libro famosísimo de Milán Kundera que acaba de recibir un premio, el Kafka postmoderno, por llamarlo así, que se llama La insoportable levedad de ser. El rasgo más interesante y uno de los rasgos de la posmodernidad es esta falta de gravedad. Los grandes relatos modernos que en los diferentes campos de la experiencia tomaban la forma de cosmovisiones y se articulaban de una manera sólida con ellos, eran elementos a los que nos anclábamos y que nos daban cierto peso. Estos relatos, estos espíritus necesitados de verdades, podían encontrarlas ahí en esos relatos. Ahí había una actitud grave, trascendental de quien desdeña a los equivocados, a los charlatanes, a los superficiales. Y por grandes relatos me refiero a ideologías religiosas, a ideologías políticas, a ideologías amorosas, a formas de ser que le permitían al individuo anclarse a una forma de realidad y que hoy está desdibujada, que hoy está perdida. La idea de la verdad, por ejemplo, que se soportó bastante bien con la visión moderna cartesiana de la verdad o con la visión religiosa de yo soy el camino, la verdad y la vida, todas estas. La verdad hoy es una interpretación. ¿Quién dice la verdad? ¿En dónde está la verdad? Ni siquiera la super y mega hiperinformación que tenemos no nos conduce a la verdad, sino nos conduce a la confusión. Y esto es una precariedad, es una fragmentación del individuo y una inconsistencia, porque los grandes paradigmas que organizaban la experiencia humana en la modernidad están decaídos, están fuera de foco de los jóvenes. Y esto deja de ser una protección frente a la gran desilusión a la que queda expuesto el espíritu moderno, ¿sí? El espíritu posmoderno
permítanme, aquí, es que se me va aquí. Dice, la expresión problemática de la levedad tiene que ver con la reivindicación cínica de la frivolidad. En sus versiones más radicales puede tomar forma de exaltación de la apariencia y la imagen a cualquier precio. Una enajenación de esta clase, si además está legitimada socialmente, conduce con facilidad a muchos seres humanos por vías de abuso de la industria cosmetológica, por ejemplo, la servidumbre de la moda. En casos extremos, las torturas sistemáticas de automutilaciones crónicas de los adictos a las cirugías estéticas, a la rebelión del organismo expuesto a ciertas dietas extremas que terminan generando síntomas autodestructivos como la anorexia y la bulimia. Y no se diga, pues bueno, la perforación, la moda hoy día de no importa que me duele, pero póngame un tatuaje gigantesco. Estos elementos hablan justamente de esta necesidad de darle gravedad a la vida. Una gravedad que se ha perdido cuando perdemos esos paradigmas que nos permitían guiar la vida. Hay un enorme narcisismo y un enorme individualismo, dice Bulchan. Nos interesa salir bien en la foto que vamos a subir a las redes, porque eso es lo importante. Y es una total y absoluta levedad, porque el otro día ya hay otra cosa. Pasamos inadvertidos y inadvirtiendo justamente que esos elementos nos están llevando a formas autodestructivas. Y no se diga los juegos peligrosos a los que se exponen los jóvenes. Los retos que ustedes están familiarizados, los padres, los maestros, los retos que circulan en internet, te reto a que te pierdas de tu casa, o te reto a que te avientes de lo más alto que puedas, o que te avientes agua fría. Bueno, hay retos, ya no me acuerdo de muchos, pero había unos bastante peligrosos que tiene que ver con la sensación de vida. O sea, un poco esta visión también del rol que hoy soy y mañana dejo de ser. Pero en este rol de dejar de ser se puede caer en los juegos peligrosos. ¿Sí? Y de hecho se cae. Ustedes no basta hacer un análisis breve sobre cuáles son los juegos a los que se exponen los adolescentes y las adolescentes en las redes, ¿no? Y bueno, esta levedad tiene que ver también con esta exaltación de la apariencia. La apariencia como elemento de anclaje real. O sea, soy en la medida en que me ven los demás como quieren, como esperan verme. Cumplo con las expectativas de los demás. ¿Sí? Y otra de las cuestiones que ya más o menos había adelantado es la idea del desarraigo. Esta viene directamente de la globalización. No sentir, bueno, la idea del nacionalismo y del patriotismo se exalta en el grito de independencia y lo reivindican los grupos políticos para el manejo de las masas, pero en realidad hay poco arraigo de elementos simbólicos como puedan ser la patria, que, bueno, los valores familiares, los valores de clase social, la reivindicación de la cultura. Todos estos elementos que nos permitían cierto arraigo están en los jóvenes hoy muy desarraigados. Uno de ellos es el que favorece el desarrollo de una actitud que podríamos llamar ciudadanos del mundo. Y correlativamente conlleva el desarrollo de este rasgo que hemos denominado el desarraigo, debilita el sentimiento de los individuos de tener unas raíces profundas, sólidas, de afirmar su identidad en una geografía, en una historia, en una cultura, en un sistema político, que han perdido su capacidad de identidad con el individuo. Porque justamente la globalización nos sitúa en el mismo nivel de cualquiera que viva en Australia o que viva en cualquier otro lugar. O sea, este desarraigo podemos irnos a hacer un semestre. Yo les digo a mis alumnos, cuando había movilidad, se pueden ir a España, se pueden ir a Australia, se pueden ir a Argentina y el currículum flexible van a ver que se ubican de manera muy simple y muy sencilla en el semestre en el que van. Y pasa.
Entonces, esta idea de ciudadanos del mundo también genera eso de desarraigo, ese de mi pueblo, mi casa, mi familia, está trastocado de alguna manera. Déjenme avanzo. Leemos aquí, las manifestaciones problemáticas y autodestructivas del desarraigo aparecen cuando este elemento pasa a la condición de una consecuencia no deseada o incluso una necesidad, a la exaltación del mismo, a una búsqueda deliberada de rupturas y pérdidas. Y eso hablamos de los juegos peligrosos, ¿sí? Las redes sociales, familiares, de amigos, las comunidades laborales, académicas, son lazos que afirman el deseo de vivir. El aislamiento y el abandono son factores de vulnerabilidad frente a las distintas formas de empuje social al suicidio y las tendencias autodestructivas de la propia persona. Pero, ¿qué hacer cuando estas redes sociales, hablando no en términos virtuales, sino reales, estas redes familiares, de amigos, de comunidades laborales y académicas, nos protegen, pero al mismo tiempo el entorno social nos lleva al aislamiento? Y finalmente, la desresponsabilización. Cosas como compromiso con la historia, compromiso, dejar el mundo mejor de lo que lo recibí, encarnar pautas de comportamiento que se espera de los demás, son bromas para los habitantes del mundo actual. También la ilusión de labrarse un destino propio, el self-made man, que lo maneja este filósofo coreano que les digo, de realización personal, que termina por convertirnos en nuestro propio enemigo. O sea, soy yo el principal tirano de mí mismo por neurosis de ser el mejor y de competir con el otro, porque al otro ya no lo vemos más que en términos de competencia. Y esto nos lleva pues a una banalización de toda idea de responsabilidad con el otro, con el mundo, con la naturaleza. Preguntémonos en qué medida hay realmente una responsabilidad en los grupos que pregonan en las redes sociales, recoge tu basura, no eches basura en el mar, o cuida a los animales. Son mensajes, son verbalizaciones en el mundo virtual, pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera responsabilidad que asume el individuo frente a estos desafíos, frente a estos compromisos que deberíamos asumir como reales? Es más, el compromiso con la educación de nuestros hijos está puesto en cuestión desde el momento en que decimos pues, que nos paguen el sueldo de los maestros. Hay una desresponsabilización total. O sea, esa no es mi responsabilidad, es responsabilidad de la escuela, ¿sí? Entonces, es otra de las características del telón de fondo donde aparece la forma autodestructiva del suicidio. Déjenme termino. Dice, un espíritu decididamente actual de nuestra, bueno, eso ya lo leí. Podríamos decir que la inflación teórica sobre el comportamiento, bueno, esto déjenme lo paso. El hedonismo radical de nuestro tiempo, ¿no? Liberado por las ataduras de la mala conciencia, que la modernidad heredó de la época moderna, deriva hoy en, ¿vas a hacer eso? En esta frase, ¿y por qué no? ¿Qué puede llevar a un sujeto a toda clase de avatares con la identidad, experimentos con la sexualidad, transformaciones corporales y, por supuesto, la exploración de sensaciones internas con el uso de toda clase de medicamentos, drogas legales e ilegales? La desresponsabilización va más allá de la relación con el cuerpo y se expresa en otros campos como la imagen de sí. Para un espíritu moderno, por ejemplo, ser de una pieza era un elogio. Ahora sería, que no pasara, pues sería incongruente, contradictorio. Para un espíritu posmoderno, tanto el elogio como el insulto mencionado puede sonarle como un idioma raro, un esperanto raro. Un graffiti en una universidad europea decía, disfruta de tus contradicciones. Ante un cuestionamiento por una contradicción flagrante y una falta de coherencia, un posmoderno decidido contestaría con un desprevenido y desparpajo y
Muy bien. Déjenme avanzo. Bueno, vamos a entrar ahora directamente a la parte esta de las dinámicas vinculares sociodógenas en las organizaciones. Vivimos, además de todo este telón de fondo que acabo de mencionar, ambientes altamente competitivos que tienen el efecto residual, digámoslo así, de exacerbar el darwinismo social que puede terminar con la eliminación literal de algunos de sus integrantes. Y aquí nos relaciona directamente con los suicidios en las escuelas de alto rendimiento. La pregunta es, ¿en qué medida estas instituciones se benefician de al menos también de esos suicidios? ¿Sí? Esta visión, hay países donde la competencia es tal, como Japón, por ejemplo, que tiene una de las más altas tasas de suicidio, donde si no se ingresa a determinada universidad, pues es un conflicto tremendo, y entonces lleva al individuo, si no a suicidarse, a encerrarse y a aislarse y a ser prisionero en un departamento donde no sale, no me acuerdo cuál es el nombre que le dan los japoneses a esta condición, y están encerrados literalmente sin tener vínculo alguno con el mundo. El fenómeno del chivo emisario en las organizaciones también contribuye a la destructividad en alguno o algunos de sus integrantes. Se trata de aquellas empresas, instituciones o de otro tipo en las que uno de los grupos o secciones de nuestra dinámica, el ausentismo por enfermedad, deserciones, conflictos, incluida la mortandad, que se puede manifestar en alta rotación también y tiene que ver con la inestabilidad. Déjenme paso a las últimas. Hay también dinámicas suicidógenas en las familias. Hay familias suicidas. La más famosa quizás sea la de Thomas Mann, el escritor alemán, que se suicida él, se suicida la hija, se suicida el hijo, y bueno, es toda una familia donde los padres exacerban el factor de competencia entre los hermanos y pueden llegar a convertirse en rivalidades feroces con consecuencias altamente problemáticas. Pero lo que quiero entrar es a la parte final para no extenderme más. Las preguntas con las que podríamos terminar es, ¿qué papel juegan los procesos de desestructuración del tejido social y los concomitantes efectos de anomia social en el incremento de intentos de suicidio, ideaciones suicidas de los niños, adolescentes, jóvenes del primer decenio del siglo XXI? ¿Qué papel juegan en la construcción simbólica de la realidad del proyecto de futuro de niños y adolescentes? Las historias, mezclas de realidad y de ficción, de pequeños héroes barriales, de los narcos como héroes y como posible forma de realización de sueños de consumo, gracias a una carrera de muerte ligada al narcotráfico, a la ilegalidad, y que murieron jóvenes gracias a esa misma carrera, la banalización completa de la vida. No importa que me muera, pero viví bien mis 20 años o mis 18 o los que hayan sido. ¿Sí? ¿Qué efecto tienen en las incipientes construcciones de proyecto de vida las ideologías inmediatistas sedimentadas en dichos populares como no nacimos para semilla, o canciones como nada es eterno, o series de televisión que tienen que ver con el narco como posibilidad de subsistencia, ¿no? La Reina del Sur, los Chapo, todas estas, y que son vistas por los niños. Estas preguntas son las que nos tendríamos que hacer, porque son los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes en donde se deposita justamente la provisionalidad subjetiva ante la inconsistencia del otro generalizado. Ahí también está un desarrollo subjetivo ante la globalización. El experimentalismo ante la desacralización de la experiencia corporal y subjetiva. O sea, hay un infantilismo gozoso ante el diferimiento de la madurez y ser adolescente lo más que se pueda. Irresponsable. También son los jóvenes y los niños donde se concentra más la pérdida de gravedad de la vida y de la muerte. ¿Acaso esto sea uno de los elementos distintivos de la posmodernidad?
lo cual contribuye a la comprensión de por qué el fenómeno del suicidio en niños y adolescentes viene en crecimiento en todo el mundo. Finalmente, son los más jóvenes quienes descifran con mayor lucidez el espíritu de su tiempo. A ellos no les cuesta trabajo como a mí saltarme las diapositivas. O sea, los jóvenes son bastante, muy claros en el manejo del entorno actual y en el manejo de cuestiones como esta pérdida de sensación de pertenencias, de desarraigo, esta desresponsabilización, y por eso queremos también alargar nuestra vida irresponsable siendo adolescente hasta los 40, ¿no? Los chavorrucos, ¿no? Que llamamos, ¿no? Todo esto es bien importante de reflexionar porque es su vida la que está en juego. Es la vida de estos niños y de estos jóvenes. Y volviendo a la cuestión de si la familia es una herramienta protectora, tendríamos que voltear a ver qué pasa en la familia. ¿En qué medida puede ser una institución protectora o puede ser una institución generadora de todas estas angustias y de todas estas sensaciones de desidentidad de los jóvenes? Con esto quiero terminar y dejar abierto el espacio para sus comentarios y sus preguntas. Esta es una visión que nos permite salirnos de la visión del suicidio como un problema exclusivamente psicopatológico para reconocer que ese individuo atacado por cuestiones psicopatológicas vive en un mundo en el que no hay a veces posibilidades de no ser de otra manera. Entonces, les agradezco, dejo de compartir estas para abrir el espacio a las preguntas. Muchas gracias, la escucha paciente de todos ustedes. Muchas gracias, maestra. Como siempre, excelente el trabajo en temas de sociedad. Muy, muy interesante, recordando aquellos tiempos de clase con la maestra Rebeca Treviño. Muy provechoso y realmente, maestra, rescatar o darnos cuenta de ahora con esta nueva realidad, con esta nueva normalidad en la cual estamos viviendo, que se nos adelantó este tema de lo virtual, de la tecnología. Yo le pongo como unos 10 años, se nos adelantó este tiempo de vida. Y cómo manejarnos a partir de eso, a partir del contacto, del lenguaje, de la interacción, pues va a cambiar mucho nuestra manera de vivir de aquí en adelante, definitivamente. Yo creo esto llegó para quedarse, es una nueva realidad, es una nueva vida, y pues vamos a tener que estar con esto, ¿no? Muchas gracias, maestra. De verdad, excelente su plática. Abrimos el panel para quien gusta hacerle alguna pregunta, algún comentario a la maestra Treviño, por favor. Yo. Sí. Mi nombre es Jacqueline Sánchez y soy estudiante de la maestra Rebeca por parte de la materia de integración profesional social. Ya tienes un punto en la materia para empezar. Muchas gracias por la ayuda. No, pues bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que la maestra dijo. La verdad, su plática estuvo muy interesante. Hablar en esta época de la posmodernidad y la modernidad es algo que está muy marcado ahora en la sociedad. Hablar de la posmodernidad como nosotros como jóvenes, pues es una realidad que realmente a lo mejor no nos damos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, pero hay muchos factores que dependen de las situaciones y de la forma en cómo nosotros vemos la vida y también en cómo otros la ven y también en lo que es la época moderna, que en este caso sí podría contarse que es más a su tiempo de ustedes por tener más experiencia que nosotros, ¿no? El mundo de la tecnología nos ha acaparado tanto que, bueno, yo en mi forma de pensar y en mí me ha sido muy beneficioso, pero también a la vez cansado, porque a veces quisieras tener una vida tranquila en la cual no estar tanto pegado a tu teléfono, a las redes sociales o de esa dependencia que se ve ahora actualmente. Entonces, quisiera vivir en aquellos tiempos en los que apenas si se veía el celular y apenas si te entraba una llamada y no vivir tu vida corriendo, de no llenarte de tanta tecnología, de tanta virtualidad. Ahora lo vemos con las clases virtuales,
que a lo mejor en un principio dices, no, es que no quiero ir a la escuela. Ahora quieres ir a la escuela porque extrañas esa vida que llevabas anteriormente, porque anhelas tener un contacto con los demás, de relacionarte, de interactuar, de poder platicar, de poder abrazarlos, darles un cariño. Todo eso se está yendo ahora en nuestra actualidad y es algo que a lo mejor que nosotros pues ya no estamos creciendo con ello, ¿no? Nos estamos acostumbrando a que todo sea virtual, a la distancia. Es tan fuerte esa emoción y ese sentimiento que a veces sientes de impotencia, de querer ir a ver al otro y no poder, o de querer mostrarle a alguien que sientes algo, de que a lo mejor verlo reír, verlo llorar, apapacharlo y que ahora no puedas, ¿no? Esta es una de las grandes consecuencias que la tecnología pues ha arrojado, ¿no? Debido a los cambios que han habido pues totalmente en la sociedad, ¿no? Hablar de posmodernidad, como decía la maestra Rebeca, sobre pues que actualmente ya las cosas se toman muy a la ligera, es cierto, ya no vemos las cosas como antes, ya ahora actualmente la posmodernidad no quiere pues como que respetar aquellas reglas que anteriormente se tenían en la modernidad, ¿no? Era de como que se tiene que hacer esto, antes tenías que estudiar, tenías que pues hacer tu carrera, casarte, tener tu casa, tener tus hijos y ya, y actualmente no. Hay más libertad en ese aspecto de querer decir, no, no quiero tener hijos, de querer tomar esas decisiones, ¿no? De no querer tener hijos, o a lo mejor terminar tu carrera y nada más tener tu casa. Esos son los pequeños cambios que a lo mejor nosotros ahora como jóvenes en la actualidad no lo vemos tan notorio y tan marcado, pero que sí ha sido un gran cambio radical en nuestra sociedad, ¿no? Como tanto como individuos como en general en conjunto. Entonces yo la verdad me quedé encantadísima con su plática de la maestra y agradezco mucho que pues hayamos estado también en esta plática con ella. Nos ayuda a obtener más conocimientos también como psicólogos, a aprender a tener un poquito más de conocimiento y comprensión a lo que nosotros como psicólogos en formación pues nos estamos aprendiendo a tomar en camino, ¿no? Agradezco mucho, maestra, que No, hayamos estado con usted y escucharla es siempre un honor. muchas gracias. Gracias, Jackie, un gusto. Y son Gracias. jóvenes que sí, en efecto, están necesitando esa protección de la escuela. ¿Te das cuenta? Esa sensación de soledad, de aislamiento que las redes sociales no suplen, ¿no? O sea, el contacto social es, pues somos seres gregarios, ¿no? Somos seres sociales y nos está costando mucho trabajo este aislamiento. Ahora sí, muy marcado, ¿no? Discúlpeme, Pablo, le quité la palabra. No, al contrario, maestra. Muchas gracias. Si me permite leer algunos de los comentarios que nos ponen aquí en el chat. Claro. La compañera de trabajo, TT, Esther Pacheco, también licenciada en psicología. Con respecto a los lazos que afirman el deseo de vivir, es algo importante que olvidamos las familias. En la consulta, cuando exploras la historia familiar, vemos que el paciente no sabe de dónde vienen, cuál fue la historia de los padres, mucho menos de los abuelos. Hemos abandonado nuestra historia que nos da pertenencia e identidad. De aquí la importancia del árbol genealógico, ¿no? De los familiogramas. Esa sensación de desarraigo se supliría si los padres y si fomentáramos la comunicación en la familia, ¿no? Claro. Es algo que no se habla, o sea, no saben de dónde vienen, no saben cuáles fueron sus ilusiones, qué quisieron ser, qué terminaron por no ser y qué les gustaría. Esa parte, por supuesto, forma parte de la identidad. Se sentiría menos desarraigo y qué bueno que lo constaten ustedes los psicólogos, le agradezco el comentario, justamente esa visión de no, ni siquiera sé quién fue mi papá, o sea, qué hizo, qué quiere. Ahora sí que aprovechar este encierro y que estamos en casa para platicar con nuestros padres, platicar con nuestros hijos y hacerles de su conocimiento de sus tatarabuelos, de sus abuelos, de lo que es en realidad la identidad familiar que tenemos, ¿no? Claro, claro. Nos, Eso genera una sensación va justamente contra el desarraigo, ¿no? Genera una sensación de arraigo, de pertenencia, de gravedad, de todo lo contrario a lo que acabamos de explicar, ¿no? Esta sensación de pertenencia y que al individuo le protege justamente contra esta visión de no valgo nada, no soy nadie, no le intereso a nadie, soy una basura, todas estas cosas que se dicen las personas cuando están en esa desesperación. Y vaya tarea del psicólogo enfrentar
y hacerse responsables de esa angustia. tarea. Es terrible, ¿no? Mis respetos para el trabajo de ustedes, que no es nada sencillo. Nos comenta el doctor Manuel Salazar, psiquiatra también de aquí del ISMED. Muy interesante, como siempre, las disertaciones de la maestra. Felicidades. Gracias. Nos comenta Luli Gamboa, compañera del ISMED, compañera de la Facultad de Psicología. Gracias a ella, un saludo, Luli, por haber invitado hasta al tan gran profesional, una gran maestra. Nos comenta Luli. Muchas gracias, Rebeca, por tu tiempo para preparar esta charla y por esa habilidad para compartir el conocimiento, además de hacernos pensar. Gracias, Luli. Un abrazo y agradezco mucho la invitación y pues ante todo somos compañeras, amigas y es encantador trabajar junto con ustedes. Muchas gracias. Nos comenta Lupita Ruiz, sin duda, excelente tema. Felicidades a la maestra Rebeca Treviño. Norma Treviño, excelente, muchas felicidades. Ah, pues es mi hermana, ¿cómo ve? No, pues, la familia ante todo tiene que participar, ¿no? Sí. Isabel Ochoa, muchas gracias, maestra. Como siempre, excelente conferencia. Además de sus clases, un saludo. Sofi Olivera, muchas gracias, maestra Rebeca Treviño, por tan grata exposición del suicidio en la sociedad. Le mando muchos saludos, la recuerdo con mucho cariño. Qué amable, yo también. Has Ayala, tiene una pregunta, si gustas tomar la palabra, si aún te encuentras. Sí, aquí estoy. Ok, adelante, por favor. Bueno, primero que nada, gracias por la plática, maestra. Estuvo muy interesante. Y mi pregunta es si existe algún antecedente biológico por el cual los hombres somos más propensos a suicidarnos. Yo creo que biológico no. Cultural sí. Cultural y social sí. Biológico no creo, a menos que haya un genetista por aquí que me rebata, pero no, biológico, y es algo que repito constantemente en las clases, por cuestiones naturales o biológicas no somos más que organismos vivos y mamíferos, ¿no? Lo que somos por construcciones sociales. ¿Por qué los hombres deciden más? Bueno, a lo mejor la demanda hacia los hombres es mayor y la resiliencia que manejan ustedes hoy los psicólogos es menor. O sea, están acostumbrados los métodos. Durkheim decía, el método utilizado por los hombres es más decisivo, el método utilizado por las mujeres lo es menos. Pero, comentaba al inicio de la clase, esta carga cultural que tenemos las mujeres encima nos lleva a pues esa visión así como muy del Día de la Madre, ¿verdad? Negadas y lo soporto todo y por amor soporto todo y entonces no nos genera mayor una visión personal, un recurso personal de las mujeres que le protege un poco más. Una cosa que yo quisiera comentar y que me parece que sería bien interesante es la enseñanza de filosofía en las escuelas primarias, secundarias, porque los jóvenes hoy no tienen muchos recursos. La religión ha perdido su función de paradigma, de anclaje en la totalidad. Perdón, Hans, muchas gracias por la pregunta. Por ahí va por lo menos mi respuesta. Creo que biológicamente no. Y ahora, perdón, ya me había adelantado. Les decía, una de las cosas es el estudio es dotar a los jóvenes de recursos que la sociedad nos está vedada o no parece como muy importante. La filosofía nos da elementos y recursos importantes para suplir esos paradigmas que se han perdido. Es importante, a mí me da mucho gusto cuando doy clases de filosofía porque se abre una serie de preguntas que los jóvenes tienen y que la religión no les contesta, los mitos modernos no les contestan, los valores no les contestan y que los lleva a reflexionar sobre el asunto. Entonces, que la filosofía sea un añadido ahí como para rellenar currícula, me parece que deberíamos de repensarlo, porque la filosofía es un recurso sustantivo que los jóvenes pueden utilizar a su favor y contra este mundo cambiante, este mundo incierto, este mundo demandante y este mundo sin sentidos. Entonces, yo abogo por
no solamente hablar en familia, sino hablar temas trascendentes, que no necesita uno estudiar filosofía para saberlos. O sea, hablar de los hijos sobre la importancia de la vida, hablar con los hijos de la importancia del amor, del compromiso con el amor desde una visión no solamente sexual, porque eso lo banaliza, sino un compromiso que va más allá y que tiene que ver con valores espirituales. Y por espíritu no me refiero a cuestiones religiosas, sino a cuestiones éticas, a cuestiones de formación. Yo cada vez que doy mi clase de filosofía en primer semestre, es una avidez extraordinaria de los jóvenes casi adolescentes, porque llegan a los 18 años a la facultad, una avidez por preguntar y preguntar y preguntar, y maestra, ¿y qué piensa de esto? Y maestra, ¿por qué pasa esto? Y maestra, ¿qué es eso? Y esas preguntas generan ciertas posibilidades de un recurso protector, o sea, de fortaleza mental, de fortaleza personal frente al dolor, porque estamos expuestos al dolor. Vivir es doloroso. Vivir es doloroso. ¿Quién nos dijo que todo iba a ser felicidad? Nadie. Es doloroso vivir, pero ¿cómo enfrentamos el dolor? Eso es lo que nos debe preocupar a padres y maestros, un poco fortalecer esos recursos. Entonces yo conmino mucho a esas pláticas. La literatura es otro ámbito olvidado completamente, olvidado. Y la literatura también brinda grandes posibilidades para entendernos y para fortalecernos. Entonces, ahí dejo esa parte. Y como maestros tenemos una gran responsabilidad, y como padres también, o sea, no perdamos de vista que el suicidio es un problema de todos. Y todos, cuando muere un joven, todos somos responsables. Todos somos responsables. Todos somos. Continúo con los saludos y las preguntas, maestra. El doctor Gabriel Molotla, director de Desarrollo Institucional de aquí del ISMED, nos comenta: un placer y siempre aprendiendo al escuchar a la maestra Treviño. Muchas gracias. Qué gentil, un saludo muy, muy cariñoso para el doctor. Gracias. Muchas gracias. La doctora Cisneros Niebla, también perteneciente aquí al cuerpo del ISMED. Excelente participación de la maestra Treviño y gracias por compartirla con el equipo ISMED y público en general. Y más importante, el tocar los temas que tienen que ver con la identidad, pertenencia, solidaridad, familia y honorabilidad. Y que es un término que ya nadie sabe, ¿eh? Por mi honor, los jóvenes dicen, ¿qué es eso? ¿Verdad? No lo he visto en un meme. ¿Qué será? No existe. Ya no existe. El honor no existe. Es un tema de pasado de moda, ¿no? Sí. Pues yo soy principiante tanto en la facultad como en las clases de la maestra Rebeca, pero me encantó sus pláticas, muy interesantes. Me emociona mucho tomar clases con ella. Gracias. Gracias. No sé quién será. Daniel Castillo. Es interesante reflexionar sobre el tema. Gracias por explicarlo de forma tan clara, maestra, y que esta información nos ayude en el futuro para las personas que pasen por esta situación. Jimena Navarro, muy interesante la plática de la maestra, muchas gracias. Mercedes, ok, totalmente de acuerdo, la filosofía y la literatura nos regalan herramientas valiosas. Mercedes Olivas, adelante si quieres hacer una pregunta para ir cerrando la sesión del día de hoy. ¿Sí se escucha bien? Adelante, por favor. Bueno, primero que nada, muchas gracias, maestra. Yo como estudiante soy de primero y siempre había hablado con mis papás de que nunca nos habían dado una buena plática sobre el suicidio. Jamás en mi historia de educación, jamás había tenido una plática relevante, si se podría decir, de suicidio. Y de verdad me gustó mucho. Muchas gracias por impartir su conocimiento sobre esto. Y más que nada estoy completamente de acuerdo con usted con que debería impartirse filosofía. Realmente no sé si desde primaria, pero o sea, estoy de acuerdo que sí se debería impartir filosofía porque necesito que hay muchas cosas que nos podría, ¿cómo decirlo? Siento que nos daría herramientas desde muy temprana edad para continuar con la vida y cuestionar las cosas. Igual que como hace rato comentaba que es muy difícil para nuestros padres hablarnos de sexualidad y esas cosas. Creo que la filosofía tiene temas muy importantes que nos forman a nosotros como personas y estoy completamente de acuerdo con usted con eso que dijo y pues ya, muchas gracias. Gracias, Mercedes.
Gracias, Mercedes. Aprovechando que hay varios alumnos de ahí de la facultad en esta sesión, alumnos de la maestra Rebeca, los invitamos, jóvenes, a que participen con nosotros en nuestras transmisiones de Facebook Live. Estamos tocando temas relevantes sobre salud mental y salud en general, y nuestras sesiones académicas, que son ya un poco más científicas, más académicas, voy a la redundancia, dirigidas a temas especiales en salud mental. Entren a nuestra página de Facebook del ISMED, Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, denle like para que tengan todas las notificaciones y todo lo que vayamos publicando aquí, todo el equipo de trabajo del Instituto de Salud Mental. Bueno, maestra, pues antes de cerrar y despedirla como usted lo merece, con algún comentario con el cual quisiera concluir el día de hoy, por favor. Pues felicito al Instituto de Salud Mental por esta preocupación. Cualquier esfuerzo que se haga para prevenir el suicidio, para reconocerlo como un problema de salud pública, como un problema de salud, no solamente de salud, sino también como un problema social, creo que es un esfuerzo muy loable. Lo acaba de decir esta chica, nunca había yo recibido una plática sobre suicidio, y en tutorías nos enteramos de cuántas jóvenes están en esta situación de ideación suicida y sin poder comunicarlo con su familia. Ahí llegan a veces con nosotros como profesores con estas angustias, con estas desesperaciones, y es muy importante hacer, y qué bueno que está promoviendo el trabajo que hace el instituto a favor justamente de la prevención del suicidio, que es un problema que nos atañe a todos, que todos tenemos que pensarlo, repensarlo, reflexionar, escribir y platicarlo. Le agradezco mucho a Lourdes Gamboa por la invitación, a el auspicio de la doctora Soledad Ruiz Canán, a usted, Pablo, a todos los escuchas muy amables. Estoy en la Facultad de Psicología para cualquier pregunta, cualquier comentario, y a mis alumnos les agradezco mucho que a pesar de estar tan chiquitos, porque chiquitos en edad, porque son de 18, 19, se hayan interesado por el tema, muy amables, y pues no me queda más que agradecer. Ojalá que algo quede de esta plática. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, jóvenes, nada más recordarles que tienen un punto extra en la materia de la maestra Rebeca para haber participado el día de hoy. No les dije eso, no les dije eso. Pablo, bueno, no. Ya que nosotros... No, yo la creo incapaz, Rebeca. Bueno, en la materia de la maestra Gamboa, ahí podrá hacer el punto extra. No hay alumnos casi míos, ¿eh? Bueno, pero serán. Bueno, maestra, un placer. Gracias, siempre, compartir tan amena charla. Muchas gracias a todos los asistentes el día de hoy. Nada más recordarles, el próximo 1 de octubre, jueves, tendremos nuestra sesión académica. Será el cierre en conmemoración a la prevención del suicidio. Nos acompañará la reconocida y gran amiga y compañera de trabajo, la doctora Marta Palencia. Ella cerrará el ciclo de conferencias de prevención del suicidio. Para que estén con nosotros, sigan la red social del ISMED, para que vean el ID y la clave de Zoom, para que puedan ingresar a la sesión. Oye, Pablo, sí, perdón, el lunes tenemos El lunes tenemos Facebook Live con Alejandro Vázquez. Oh, también, el lunes, perdón, tenemos nuestra sesión de Facebook Live. El lunes, es más próximo. Nos acompañará el maestro Alejandro Vázquez, ¿sí? También con Vázquez García. Con tema de prevención del suicidio. Sí, porque la gente se suicida, él está haciendo trabajo. Él está haciendo su doctorado en la UNAM, es también del equipo del ISMED, entonces también va a estar muy interesante el tema. Y cerraremos el ciclo el jueves a las 10 de la mañana con la doctora Marta Palencia, y hará una pequeña clausura, una pequeña charla. Cerrando todo esto, la doctora María Soledad Ruiz Canán, nuestra directora general del ISMED. Entonces, sin más, me despido de todos ustedes. Reciban un saludo de nuestra directora, la doctora Ruiz Canán, y los esperamos a nuestras pláticas. Síganos en nuestras redes sociales. Por último, no me quiero ir, ¿verdad? Pero ya me quiero ir. Los invitamos a que se inscriban a nuestro primer Congreso Nacional de Salud Mental y Sociedad, Tecnología y Salud Mental. Lo tendremos 29 y 30 de octubre. Ya tenemos el link para que se inscriban. El link, se los digo, es Primer Congreso ISMED Nacional. Ahí búsquenlo en nuestras redes sociales y ahí lo encontrarán. Los invitamos a todos a que se inscriban.
Por último, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Saludos, Lupita. Muy buenos días. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.